Hola, buenas a todos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según estéis viendo este vídeo en el momento. Hace este enero del 2019 se ha cumplido 10 años del Bitcoin. Así han surgido varios artículos, por ejemplo, el New York Times Magazine, que nos habla del después de la burbuja, ¿no? El después de la burbuja de Bitcoin, y nos habla de un valor más allá de la riqueza. Entonces yo lo que quería hablar hoy, empezar a hablar un poco de lo que es Bitcoin y lo que es la blockchain en general, ¿no? Porque se habla mucho de la especulación, en la televisión se han dicho muchas cosas sin sentido, a medias verdades o con faltas de información. Entonces yo hoy quiero seguir un poco el proceso que es por qué blockchain es tan importante, qué supone para la sociedad y conceptos generales de cómo, de empezar a ver cómo se configura una blockchain, sus características más, las características más propias de una blockchain. Lo primero que quiero decir es que para mí el tema de la blockchain está, creo que sigue la misma dinámica que hubo con la crisis.com en los años 2000. Finales de los años 90 hubo muchas empresas que no aportaron nada de webs en internet, muchas empresas tecnológicas o semitecnológicas podríamos llamarlo, en las que se apostó mucho dinero. Y bueno, al final pagaron justos por pecadores y fue la crisis, el fin de la burbuja del .com en el año 2000. Y bueno, pues acciones como las de Amazon, que era una empresa evidentemente muy valiosa, cayeron por los suelos. Porque lo que tiene una especulación es que, aunque unos lo hagan bien o otros lo hagan mal, se cae todo el mundo. Luego, es cierto que, bueno, al río no se le puede poner puertas, el río continúa, si tú le pones puertas va a acabar buscando otro camino. Y evidentemente Amazon hoy sabemos todo lo que es la gran multinacional del comercio. Empresas como el Corte Inglés, que no vieron más allá de lo que fue el boom de la especulación en su momento, tuvieron un margen de tiempo para poder haber sido más emprendedores en lo que es el comercio electrónico en su día, que era el momento, no tanto hoy, sino en los primeros años o sea, en el 2002, 2003, era el mejor momento para empezar todo este proceso. No lo hicieron como consecuencia, pues, de esa imagen de la especulación. Pues con Bitcoin yo creo que está pasando lo mismo. Ha habido un sobrecalentamiento, ha habido mucha porquería, mucha especulación sin conocimiento ni aplicaciones para la sociedad de la tecnología. Se ha sobrecalentado y ha caído casi a un cuarto de valor de lo que era, de lo que fue su pico en cuanto a precio. Entonces para mí es como el 2017-18 ha sido como al final del 2017 y el año 18 ha sido como ese año 2000 de la crisis.com. Y ahora estamos en esa fase en la cual se ve cada cual quién es el bueno, quién es el malo, quién tiene un proyecto estable, quién no. ¿Para qué sirve la tecnología? ¿Qué va a revolucionar? ¿No va a revolucionar? ¿Cómo la aplicamos a la sociedad, al mundo de la empresa? Y es aquí cuando estamos, y es aquí cuando realmente surgen las oportunidades estables, las grandes oportunidades, las que se quedan con los años y progresan. No más allá de coger 100, 500 euros y meterlos en un exchange, porque todo el mundo está hablando de esta tecnología. Que si lo haces con conocimiento, ojo, yo no lo critico, puedes sacar grandes beneficios, y eso está claro. Bien, entonces la pregunta que puede suscitar ahora es ¿y cuál es la revolución del blockchain, no? ¿Cuál es la grandísima revolución del blockchain? Porque nosotros, si vemos las grandes tecnologías que hay hoy en día, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿cuál es el objetivo de inteligencia artificial, no? Pues
pues ejecutar todo el trabajo que sea intelectual, llegar a predicciones, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la robótica? Otra de las tecnologías punteras. ¿Para qué sirve la robótica? Pues bueno, en gran medida para sustituir la mano de obra, ¿no? ¿Para qué? Y también más cosas, también tiene aplicaciones a nivel de, por ejemplo, de medicina, etcétera, pero también, ¿qué otra tecnología está revolucionaria? Es revolucionaria a día de hoy el Big Data. ¿Qué es el Big Data? Pues es una ciencia que se dedica a recopilar y analizar datos para generar patrones, estimar patrones y así predecir comportamientos futuros. Eso es el Big Data, al final de cuentas. Y claro, ahora nos preguntamos, ¿y blockchain? ¿Cuál es la revolución de blockchain? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que blockchain es la revolución que nos permite pasar del Internet de la información al Internet del valor. Ahí está todo dicho. Muy simple, pero muy complejo al mismo tiempo. Vamos a explicar lo que es eso de Internet de la información e Internet del valor. Bueno, en los años 90 surge el Internet, digamos el Internet ya no militar, sino a nivel comercial. El mundo surge el Internet que permite la democratización de la información, el acceso global a la información y con una filosofía de descentralización, de aquí nadie va a regular el tema, ¿no? El cotarro. Y entonces surge pues eso, una red de redes que su objetivo es transmitir información de forma descentralizada. En eso se puede resumir Internet, ¿no? Esa información luego le puedes dar una finalidad comercial, como por ejemplo con e-commerce, etc. Pero su objetivo es la transmisión de la información. Entonces, claro, esto primero ha tenido un problema, un hándicap, que con el paso del tiempo, pues no es el tema de este vídeo, pero Internet se ha ido centralizándose. Y hoy incluso se habla de nichos de Internet que se van a ir generando si no se globalizan, ¿no? Si se permite generar Internet amuralladas geográficamente por países, etc. Pero no quiero meterme en ese tema, quedaros con que Internet se está centralizando bastante a nivel de política, de país, a nivel de empresas, etc. Y por otra parte, el gran hándicap de Internet es que está muy bien para transmitir información, pero no puede transmitir valor. Porque ahora hay que definir qué es información y qué es valor. No es lo mismo la información que valor. La información se puede convertir a veces en valor, pero en valor va más allá de algo, de la información. Pensar un momento cuando vosotros entráis en vuestro Twitter, Facebook, y claro, el navegador os muestra vuestras fotos. Esas fotos del perfil que estáis viendo en vuestro navegador, en vuestro browser, ¿están ahí en vuestra máquina local, en el ordenador, o dónde están? Pues están en todas partes. Están en el servidor de Facebook, están en este momento en tu ordenador, están en muchos sitios. La información tiene una cualidad que es que se puede replicar y transmitir indefinidamente, totalmente, todas las veces que queramos. Pensar en un email. ¿Quién tiene el email que tú mandas, ¿no? Tú entras a tu cliente de correo, escribes un email y se lo mandas a un amigo. ¿Dónde está ese email? Ese email está en tu ordenador local, está en el servidor que estás usando en intermediario para la gestión de los correos y está en el cliente, cuando llegue, el cliente de la máquina local del destinatario. Con lo cual, pues ya veis un poco las características de la información. Pero ¿y el valor? ¿Qué es el valor? Porque hemos dicho que la gran revolución del blockchain es que se pasa del Internet de la información al Internet del valor. Bien, el valor es aquello que podemos pasarlo de un lado a otro sin que se generen réplicas. O sea, solamente lo puede tener una persona o una institución, algo en un mismo instante. Si tú sacas una fotografía del instante, solamente ese algo de lo que estemos hablando, que tiene un valor,
solo lo puede tener alguien. Eso es el valor. Un email no tiene valor. Puede tener valor lo que tú estás diciendo luego, ¿no? Pero no tiene valor. Este móvil que es mío, este móvil, un móvil normal, ya un poco viejillo, un iPhone, este tiene valor. ¿Por qué? Porque está en esta mano o está en esta otra mano. No puede estar en los dos sitios al mismo tiempo. Por lo menos hasta ahora, ya veremos con la física cuántica, pero hasta ahora no puede estar en el mismo sitio al mismo tiempo, en los dos sitios al mismo tiempo. Eso es el valor. Mientras que si yo salgo a la calle y le digo a una persona, mira, mañana va a salir el sol, y luego avanzo 5 metros o 20 o 1 kilómetro y le digo a otra persona, ¿sabes que mañana va a salir el sol? Esas dos personas tienen mi misma información, da igual que a una se la haya dicho, no condiciona que yo pueda replicar la transmisión de ese algo. Pues con el valor no se puede hacer eso. Si yo voy por la calle, evidentemente no lo voy a hacer, pero si voy por la calle y le doy a uno mi móvil, no puedo andar 50 metros y darle al otro mi móvil porque ya no lo tengo, lo tiene la otra persona. Esa es la diferencia entre la información y el valor. Sé que soy un poco cansino con este tema, pero es que es la gran revolución del blockchain. Entonces, ¿qué hace Bitcoin? Bitcoin lo que hace es generar dinero virtual a través de las cryptocurrencies, las criptomonedas, permitiendo la transmisión de esas criptomonedas y por tanto de valor en la red. Con un protocolo, un consenso que le llamamos blockchain, cadena de bloques. Esa es la gran revolución. Se aplica primeramente con Bitcoin al mundo financiero, al mundo del dinero. Hay una filosofía detrás también, parece ser, por lo que escribió en el código Satoshi Nakamoto, que puso al borde de la segunda crisis financiera. No me acuerdo ahora cómo lo ponía exactamente, pero bueno, ahí deja aquí claro que Bitcoin tiene un supply de monedas, es decir, una cantidad total de monedas que es fija y no se puede inyectar a la economía a través de oferta monetaria, no deuda pública, que genera muchas cuestiones económicas que no las quiero ver ahora. Pero bueno, hay una filosofía también económica detrás. Pero lo importante es lo del valor. Bien. Entonces, ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo blockchain? Vale, hemos entendido cuál es la gran aportación, cuál es el valor. Pero ahora, ¿cómo blockchain, esta tecnología, lo consigue? Sería la segunda gran pregunta. Entonces aquí vamos a ir pasito a pasito para que lo entendáis. Porque primero tengo que deciros que blockchain es una base de datos, tal cual, como si fuese una SQL, una MongoDB, una Firebase, cualquier base de datos que penséis ahora. Blockchain es una base de datos. Todas las blockchains que veis, que conocéis, si vais al Market Cap Place, al Market Cap donde se ven todas las criptomonedas, etcétera, al final todas las blockchains, todas esas son bases de datos. Una blockchain no es más que una base de datos, pero con una gran diferencia. Está distribuida. Descentralizada y distribuida. Si solo hay dos personas en el mundo, imagínate tú y yo, esa base de datos va a estar, la voy a tener yo y la vas a tener tú. Van a ser dos bases de datos idénticas. Cuando se actualiza, por ejemplo, de parte de mi lado, se tiene que actualizar sí o sí de parte de tu lado y viceversa. De tal manera que los dos vamos a saber, los dos vamos a tener la misma información, digamos el mismo libro, las mismas entradas en la base de datos con la misma información en todo momento. Y cuando se produce una actualización en una base de datos, en la otra se tiene que actualizar por un proceso que ahora no veremos más adelante. Pues eso con millones de personas. Eso es blockchain.
Primera consecuencia que vais a ver aquí, porque claro, todo esto del interés de valor tiene mucha tela en las implicaciones que luego lleva a nivel económico, social, etc. Si yo uso un intermediario en la vida real, como puede ser el contable, el banco, el registro de la propiedad, el registro mercantil, etcétera, 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 cuando yo usamos intermediarios es porque tú y yo podemos ser malas personas, alguno de nosotros, y entonces nos fiamos de un tercero que diga, bueno, tú eres el árbitro, entonces si tú me vendes una casa a mí, ¿cómo voy a yo en el futuro decir que tú me vendiste esta casa y yo que te la pague? Pues hay un registro de la propiedad, ese es el intermediario, claro. Si yo ahora tengo una base de datos y tú tienes otra base de datos, vamos a hablar que es de inmuebles, y entonces se apunta en mi base de datos, yo te pago, se apunta en mi base de datos que esa casa que me has vendido ya es mía y tú lo tienes que actualizar y ya están las dos bases de datos. Entonces ese es el concepto de la verdad. Pero claro, estamos hablando de dos personas, imagínate con millones de personas. Porque una base de datos centralizada podría ser manipulada, aparte de atacada, etcétera, hay un único punto de falla y demás, podría ser manipulada. Mientras que si tenemos 1 millón de bases de datos idénticas, replicadas, no. Y cuando se produce un cambio en una, se tiene que replicar en todas, porque tienen que ser idénticas, nos está dando una versión de la verdad. Eso nos hace prescindir de los intermediarios, cuya función sea custodiar la verdad. Exactamente, esa es una de las primeras grandes consecuencias. Primera gran revolución, y no es poca. Vale, entonces, ¿qué es Bitcoin? Bitcoin es una blockchain, se pueden generar tantas blockchains, digamos que las temáticas es lo que distingue a una blockchain de otra, ¿no? Para entendernos, así a muy grandes rasgos. Entonces, Bitcoin lo que hace es una blockchain financiera, donde los registros de las bases de datos estas descentralizadas de las que estamos hablando son dinero, que le hemos llamado bitcoins. No se hacen dólares, ni euros, ni nada, son bitcoins. Entonces, hay un primer registro en la base de datos, que fue en enero del 2009 por Satoshi Nakamoto, en la cual se pasa a otra dirección, ahora veremos lo de las direcciones, se pasa a otra dirección, es decir, a una entidad dentro de la blockchain, se pasa ya una cantidad de dinero. Y veremos que esa cantidad de dinero se va incrementando, pero hasta un tope, que son 21 millones de bitcoins. Y nadie los puede controlar. Peligro, esta primera transferencias que hizo Satoshi Nakamoto, que no sabemos quién es, tiene una gran cantidad de bitcoins. Eso es un peligro para la red, para la estabilidad de la red. Hay que tener mucho cuidado con eso. Realmente Satoshi Nakamoto, si quiere que Bitcoin triunfe de verdad, no estoy hablando de la blockchain en general, estoy hablando de Bitcoin, debería públicamente quemar esos Bitcoins. Es decir, mandarlos a una dirección, a una wallet que la contraseña se destruya y se queden ahí congelados para siempre. Esa es lo que debería hacer. Pero bueno, eso es ya, estamos hablando ya de otros temas. Entonces, más o menos es esto lo que estamos aplicando, ¿no? Bueno, pues una base de datos descentralizada y distribuida. Lo primero que tenéis que entender, ahora vamos a empezar a ver cómo funciona esa base de datos y cómo puede ser posible que tantas personas tengan la misma base de datos, lleguen a un consenso de lo que se hace, de lo que no se hace, cómo se actualiza. Eso lo vamos a ver ahora. Lo primero que tenéis que entender, esto no va a ser una clase de criptografía, ya va a haber otras clases que hablando más en profundidad de los algoritmos criptográficos, pero hay una cosa que tenéis que entender en este capítulo que es un algoritmo de hash, ¿no? De encriptación de hash unidireccional. Pues básicamente yo tengo una entrada, un texto,
Lo paso por una fórmula matemática que llamamos algoritmo de encriptación. Hay muchos algoritmos de encriptación, muchas fórmulas. Y esta fórmula nos da un resultado que es alfanumérico, que se llama resumen criptográfico, huella o hash. Lo podéis oír de estas tres maneras. Y a la inversa no se puede obtener. Vamos a verlo aquí. Yo aquí he escrito un texto y me ha dado este hash. Bueno, vamos a verlo directamente. Aquí hay una pestaña, aquí. Esto es un simulador para aprendizaje de blockchain muy bueno. Para los que queráis, la dirección es anders.com blockchain. Entonces yo aquí podemos escribir algo y como veis el hash está cambiando. El hash o resumen criptográfico o huella siempre va a tener una longitud fija, dependerá del algoritmo, pero siempre va a tener una longitud fija. Independientemente de que metamos aquí el Quijote o solamente una letra. Y al mínimo cambio, por ejemplo, yo ahora tecleo algo, cambia el hash. Con lo cual, si al mínimo cambio en el contenido cambia el hash, esto quiere decir que el hash es una prueba de no manipulación. Si yo, por ejemplo, te mando un texto y te digo, bueno, yo te voy a mandar, no te puedo mandar el texto ahora, pero te mando el hash del texto y mañana mi vecino irá y te entregará el texto. Si mi vecino manipula el texto, tú luego puedes comprobar pasándole por el algoritmo que ese texto ha sido manipulado por el vecino. Si coincide el hash, es que el texto no ha sido manipulado. Pensar como cuando pisamos el pie sobre tierra, no andando, deja una huella. Si yo cambio algo del zapato, de la suela del zapato, la huella que deja es diferente. Pues es exactamente esa la filosofía. Es un testigo de la inviolabilidad del contenido. Eso es un hash, ¿no? Ese es un concepto que tenéis que entender. Entonces, blockchain, traducido, cadena de bloques, ¿qué es? Pues un bloque es digamos, como una caja donde metemos la información. Como estamos hablando de una blockchain financiera, pues lo que estamos haciendo es meter transacciones, pero no de dólares o euros, sino de bitcoins. Junto con otra serie de información se encripta y entonces ese bloque tiene una huella, la huella digital que hemos estado hablando, ese hash. Aquí ahora yo no voy a meter transacciones, sino voy a escribir. Y entonces tenemos este campo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el hash? Pues el sumar todos estos campos y luego pasarlos por el algoritmo. A este proceso se le llama minar. Es un poquito más complejo, ahora lo veremos. Pero digamos que calcular el hash, el hecho de calcular el hash de la información, que en este caso no solamente ya tiene un campo de datos, sino que tiene más cosas, se le llama a ese proceso de minar. Bien. Entonces, ahora vamos a ver el proceso de cadena de bloques. Muy interesante. Claro, hemos visto lo que es un bloque. Ahora vamos a ver lo que es una cadena de bloques. Si yo aquí le meto una información, lo que tengo que hacer es minar. Como este es el primer bloque, esto tiene una referencia de 0, ahora olvidaros de esto un segundo. Entonces lo que va a hacer el minado, sacar el hash, la huella, es simplemente sumar estos campos, pasarlos por el algoritmo y obtener el hash. Entonces yo le doy a minado y se me ha minado. Bien, ¿cómo se consigue encadenar bloques de información? Un bloque es más que simplemente se hace por tener una estructura, una unidad de información y luego pues se va sumando y es una forma de sumar información. Entonces, este hash de aquí
si os fijáis bien, es igual que esto. Entonces, toda la blockchain va a tener un campo que va a referenciar al hash de la encriptación del bloque anterior. Es decir, la suma de estos campos, cuando se pasan por el algoritmo, generan un hash. Y ese hash se almacena como campo dentro del bloque siguiente. Como hemos dicho, aquí puede tener cualquier información y yo le doy a mirar. Entonces, como he dicho, que ante cualquier pequeña variación, por pequeña que sea, un puntito, un no sé qué, cambia el hash. Si yo aquí cambio algo, este hash hay que recalcularlo. Y entonces este hash de aquí y ahora es diferente, ya no va a ser igual. ¿Me explico? Vamos a ver, aquí sí, vamos a ver cómo está haciendo esto. Vale, entonces ahora lo que tengo que hacer es coger el hash nuevo y pegarlo aquí. Si me dejan. O ya me lo hace directamente. Y entonces lo que tengo que hacer es minar. Y así se va encadenando toda la información. Por eso, cuando yo modifico algo de los datos de un bloque anterior, se modifica su hash y eso hace que se modifique por la concatenación de hashes, o sea, por la encadenación de hashes. En realidad la cadena de bloques es una cadena de hashes. Lo que se hace es que se arrastre todo. Este es un principio básico. Bien, vamos a complicarlo un poquito más para que lo entendamos. Entonces, ¿qué ocurre? Yo os he dicho que cada persona, o bueno, las personas que quieran, pueden tener una réplica de la base de datos. En este caso estamos hablando de 3 personas, A, B y C. ¿Qué ocurre? Que si yo aquí hago un cambio, por ejemplo, en el segundo bloque, ¿qué ocurre? Que ya no va a coincidir con las bases de datos, con los bloques que están dentro de las bases de datos de las otras personas. Las blockchains, digamos que no va a ser la misma. Entonces, cuando yo mande esto, bueno, esto lo tendría que minar, esto lo tendría que minar, así, es decir, hacer la encriptación. Entonces yo tengo una cadena de bloques que es válida porque se va arrastrando los hashes y se van encriptando bien. Pero esta cadena de bloques no va a coincidir con esta ni con esta. Entonces, ¿qué ocurre? Y ahí es lo que vamos a llamar el consenso, ¿vale? Esto es importante. ¿Qué ocurre cuando alguien recibe? Porque claro, cuando tú unes un bloque, ahora veremos cada cuánto tiempo y tal se unen los bloques. Cuando tú unes un bloque a tu base de datos, ¿qué haces automáticamente? La distribuyes al resto de la red. Y entonces llegan las otras personas, que en este caso son B y C, y dicen, joder, pues a mí no me coincide tu base de datos. Igual estás haciendo algún pufo. Este es el consenso famoso. Entonces, ¿qué dice el consenso? Pues que el consenso es que, para empezar, tú solo vas a aceptar aquellos bloques que excedan el número de los bloques que tú tienes en tu blockchain. A esto se le llama altura. Como podéis ver, este es el bloque 1, este es el bloque 2, este es el bloque 3. A esto se le llama altura porque está en horizontal, pero en realidad sería como en vertical, ¿no? Y se va poniendo como un montón de libros que vas poniendo otro bloque, otro libro, otro bloque. Así. Entonces, esto también se llama altura de bloque. Entonces, en el consenso, en el protocolo de blockchain,
lo que se hace es aceptar aquellos bloques que superen el número a los que tú tienes. Bien, esa es una cosa que debemos tener presentes. Bueno, las personas que hacen todo esto se llaman mineros también, ¿vale? Porque es el hecho de minar, el hallar el hash. Entonces, ¿qué ocurre? Que, esto es lo primero que tenemos que entender, ¿no? Claro, que mientras que yo he modificado aquí algo, luego ya habéis visto que le he dado a minar. Pero ¿qué ha ocurrido que este no estaba parado? Este a su vez habrá recibido nuevas transacciones de otras personas de la red y habrá generado otro bloque, con lo cual es muy difícil que yo llegue, o es imposible prácticamente, que yo llegue a tener una altura del bloque superior a la suya. Y cuanto más atrás cambie los bloques, peor, porque tengo que volver a generar el proceso en más bloques. Claro, él solo me va a aceptar mi cadena si es más larga que la suya, en la altura del bloque. Y esta es una forma de protección. A ver, sé que es un poco complejo de entender, pero funciona así. Si nosotros nos vamos un poco, ya os he dicho que eran transacciones, aquí lo vemos, pues vamos viendo que lo que hace, esta es la data. Si yo cambio, evidentemente todos tienen la misma base de datos. Es algo que tenéis que entender, es que no, cuando se hacen transacciones en Bitcoin, no hay una norma de qué transacción tú metes en el bloque que estás minando. Tú puedes meter cualquier transacción, tú verás. Las transacciones tienen unas comisiones que establece el que manda la transacción. Entonces lo que se busca son las transacciones que mayor comisión dan. Entonces, pero un minero, cada bloque solo puede tener 1 megabyte. Entonces tú metes todas las transacciones hasta que el bloque llegue a 1 megabyte de memoria. Esto es importante. Entonces, un pequeño número, si yo cambio aquí un 4 por un 8, ya veis que se me desconfigura toda la cadena. Entonces, ahora tengo que volver a calcular el hash de este, que pues evidentemente ya estamos hablando de información más compleja, cuesta un poquito más. Este hash de este bloque ha cambiado, con lo cual pues este tiene que volver a cambiar y así, ¿no? Mientras tanto, este otro y este otro siguen sumando bloques, con lo cual pues matemáticamente va a ser imposible, sobre todo si estoy un bloque más allá, 6 bloques más atrás, o estoy modificando un bloque que sea 6 bloques antes, o de ahí para adelante ya es imposible. Hay una forma probabilística que es que yo tenga el 51% de la red, es decir, si hay 100 personas que tienen 100 bases de datos, 100 blockchains, yo tendría que tener 51, ser el dueño del 51. O sea, pues que por ejemplo 51 personas pues, trabajasen para mí, ¿no? Y yo hiciese y deshaciese esa blockchain como me da la gana con esas 51 personas. Entonces, probabilísticamente, sí puedo tener la capacidad. Eso se llama un ataque del 51%. A ver, seguramente me deje cosas, pero es que este es un vídeo de aproximación, entonces no quiero que... A veces tengo muchas cosas, pero tampoco quiero llenaros de muchas cosas, de información, sino que os queden claras las cosas. Bien, otra cosa, otra cuestión interesante es lo que es la dificultad. No sé si lo tenemos aquí. No lo tenemos aquí. Bueno, en realidad cuando uno dice, bueno, ¿y por qué tengo, si guardar la base de datos me va a costar almacenamiento en dispositivos, con lo cual dinero?
y electricidad para llevar todo el hash, ¿por qué lo iba a hacer? ¿Qué obtengo yo a cambio? Bueno, te llevas una comisión de las transacciones que se produzcan y aparte tú te apuntas lo que es la Coinbase, es un campo que es a tu address, a tu dirección con la que se está minando, a tu nodo, se le pasa una cantidad de bitcoins, ¿vale? Entonces, tienes esos dos beneficios para que tú seas minero. Bien. ¿Qué más cosas así básicas? Bueno, estos bloques se minan cada 10 minutos y uno podría preguntarse, ¿pero cómo que cada 10 minutos? Pero si se obtiene el hash y ya está, ¿no? Eso es el minado. Bueno, hay una prueba de dificultad que aquí no aparece en esta simulación, que es otro campo dentro de nuestro bloque, otro campo que establece el número de ceros. Ya veis que este hash, por ejemplo, tiene 4 ceros, el número de ceros que tiene que tener el hash obtenido. Y nos da otro campo que aquí sí que aparece, que es el nonce, que es un número que yo puedo poner el que me dé. Puedo ir cambiando todas las veces que yo quiera ese número. Entonces, la condición es que este es el único campo que yo puedo cambiar, porque los demás no, la altura del bloque es el que es. Lo demás es lo que es, ¿no? Las transacciones son lo que son, el hash previo es el que es. Entonces, el único campo que yo puedo modificar es el nonce. Y este nonce, lo que hago cambiándolo es, ya sabéis, pues obtener diferentes hashes, porque ante cualquier modificación, esta es parte de la información, este hash va a cambiar. Entonces, la prueba de dificultad varía. Cuanto más ceros hay adelante, más difícil es encontrar el número que dé justo ese número de ceros, ¿vale? Es ese patrón el que tiene que cumplir la prueba de dificultad en Bitcoin o en cualquier blockchain que haga un algoritmo de consenso de Proof of Work, o prueba de trabajo. ¿Por qué prueba de trabajo? Porque es un trabajo de fuerza bruta, de ir probando diferentes números hasta que cumplas con un hash que tenga la condición marcada por la prueba de dificultad, que puede ser un 0, 2 0, 3, 4, 5, 10 ceros, los que sean. Entonces, la prueba de dificultad, sin embargo, no es estática. Esto es algo que tenéis que saber, no es estática. No es que Satoshi Nakamoto dijese, bueno, pues van a ser 4 ceros los que tienen que aplicarse al hash. No. Lo que hay es una variable que es el tiempo, que es cada bloque debe minarse cada 10 minutos. Entonces, si los bloques se están minando, esto se comprueba cada 2016 bloques, que es aproximadamente 2 semanas, ¿no? Entonces, si 2016 bloques han tardado más de 2 semanas porque tienen una marca de tiempo y se puede saber, han tardado más de 2 semanas, lo que se hace es reducir la dificultad. Con lo cual los hashes se obtienen antes y los bloques, por tanto, también se minan antes. Sin embargo, si en vez de eso se han obtenido los bloques en menor tiempo, lo que quiere decir es que hay que aumentar la dificultad. Y entonces se suman el número de ceros que tiene que obtener el hash de los siguientes bloques. Y esto es la prueba de dificultad. Espero haberlo explicado más o menos un poco decente para que lo podáis entender. Entonces, una cosa que debéis saber. ¿Qué ocurre? Claro, y ahí viene la cuestión que os he dicho antes. Si yo cambio aquí un dato, por ejemplo, claro, ahora yo tengo que obtener el hash de este bloque, pero tiene que cumplir con una dificultad. Entonces, esto me va a llevar un rato. Yo tengo que empezar a probar nonce diferentes hasta que coincida con el patrón del hash, con el nivel de dificultad.
Y cuando esto se haya hecho, como es el caso, tengo que volver al siguiente bloque, claro, incluyendo ahora el hash del bloque anterior que ha cambiado, y otra vez haciendo pruebas con el nonce hasta que me salga la prueba de dificultad, un hash que cumple con la prueba de dificultad. Te puede salir antes o después, eso ya depende. Claro, mientras tanto, estos mineros, que es la gente que tiene el blockchain, lo que hace es seguir minando y obteniendo bloques, con lo cual matemáticamente es imposible que yo llegue a tener un bloque que sea superior en altura, número de bloque, a que yo estime. Por lo tanto, mi blockchain siempre será descartada. Mi versión de la cadena siempre será descartada. ¿Qué más? Bueno, el tema de dificultad, así lo tengo aquí apuntado, es que se aumenta proporcionalmente al tiempo que ha excedido de las 2 semanas hasta un 300% y se reduce hasta un 75% la dificultad. Todo este sistema de reglas en realidad es lo que denominamos, son las reglas de consenso y en sí el protocolo de Bitcoin. Es lo que denominamos todo el proceso de consenso y protocolo y minado de Bitcoin, ¿no? Y es lo que le hace que podamos garantizar que todos tenemos una única versión de la verdad. Y con una única versión de la verdad podemos prescindir de los intermediarios. Y podemos transmitir valor. Porque yo cuando estoy haciendo aquí una transacción de Bitcoins, aquí en este caso, por ejemplo, de Anders a Sofía, estoy pasando valor. ¿Por qué? Porque es en sí mismo, al replicarse en el resto de las versiones de la cadena, o sea, solo hay una única versión de la verdad y no es algo es un valor en sí mismo, o sea, es un valor en sí mismo. Entonces, si por ejemplo Sofía vende, no sé, un armario, pues Anders puede comprar el armario haciendo una transferencia en Bitcoin y que se va a replicar por todos los nodos. Pero no es que estos sean copias, es que el proceso se va generando nativamente en todos. Esto es lo interesante. Es un complejo un poco abstracto de entender, pero bueno, si entendéis esto y reflexionáis un poco, lo vais a entender fácil. ¿Qué más? ¿Qué tenía por aquí? Bueno, yo creo que con eso he explicado un poco, ¿no? Entonces, lo importante es que, claro, aquí yo he puesto transacciones. Pero esto da cabida a que se pueda utilizar cualquier tipo de dato y hacer blockchains diferentes, como por ejemplo lo de Ethereum, que incluye smart contracts, etc. Bien, lo que queda aquí interesante es ahora ya hemos visto cómo se hace el Internet del valor. Claro, aquí yo paso bitcoins, pero imaginaros que en vez de bitcoins pusiésemos un token, es una forma de llamar a estos activos digitales, criptoassets. Nosotros vamos a decir que, esto es una cryptocurrency concretamente, porque es el activo que está dentro de la blockchain de Bitcoin y que solo se puede tratar con ese sistema, ¿no? Con bitcoins. Pero, por ejemplo, en Ethereum se pueden generar activos diferentes dentro de la misma blockchain de Ethereum. Y entonces, pues, por ejemplo, podrías pasar diferentes conceptos de valor, no solamente lo que son monedas. Podríamos hablar, pues, de derechos de propiedad, por ejemplo. Y tú lo que puedes hacer son transacciones de derechos de propiedad, por poner una cuestión. Pero eso ya es más Ethereum y otros artículos, y os aconsejo, si veis,
Por ejemplo, en Medium, si vais a mi blog, pues ahí hablo, por ejemplo, bueno, pues hablo de lo que es la tokenización de Ethereum, qué es blockchain, para qué sirve, etcétera, ¿no? Hay varios artículos que os pueden interesar. Bueno, y yo creo que así un poco lo que es el funcionamiento. Entonces, las transacciones, interesante, esto os quería enseñar, un segundo. Vamos a ver aquí. Claro, habéis visto lo del hash, ¿no? Entonces yo puedo tener una transacción, otra transacción, otra transacción. En este caso vamos a ver que hay 4 transacciones. Vamos a imaginar que hay 4 transacciones en el bloque. Entonces, lo que se pasa en la transacción se pasa por un algoritmo de encriptación de hash y se obtiene su hash. Así con cada una. Esto ya lo hemos visto cómo se obtienen los hashes. Ahora se juntan esos 2 hashes y como contenido se vuelven a encriptar generando un hash. Y así también con estos. De tal manera que hay un hash padre. A esta estructura se le llama árbol de Merkle. Claro, si tú cambias algo de aquí, lo que va a hacer es que todo se descongelingue. Si yo, por ejemplo, cambio esta transacción, lo que va a hacer es que este hash cambie. Y como este hash es la unión con este, lo que va a hacer es que cambie también esto. Y al final que cambie esto. Entonces, cualquier cambio en las transacciones van a hacer que toda la pirámide, digamos, todo el árbol de Merkle, al final el resultado cambie, sea diferente. Bien, pues aquí no lo hemos visto, pero en el header los bloques de Bitcoin tienen un cuerpo donde, digamos, se guardan las transacciones y tenemos un header, una cabecera del bloque. Uno de los campos que se guarda en la cabecera es este de aquí. Y luego se guarda todo eso. Y de esa manera también vemos la congruencia de las transacciones. Esto luego tiene más sentido ya verlo porque esto tiene que ver con la validación de las transacciones. Pero bueno, ya lo veremos más adelante porque este vídeo ya lleva casi 1 hora y no quiero que se alargue demasiado. Bueno, pues esto es un poco lo que quería mostraros de por qué Bitcoin es tan importante. A ver, tiene retos importantes porque, pues bueno, está todo el tema de la escalabilidad. Piensa que Bitcoin a día de hoy, pues no sé si son 7 transacciones por segundo las que hace. Sí, lo tenía aquí apuntado. Mira, Visa tiene en el pico más alto 47.000 transacciones por segundo, mientras que Bitcoin tiene 7 transacciones por segundo. Claro, a uno se le puede ocurrir, ¿no? Y además es algo que se ha visto. Pues si el bloque es de 1 megabyte, ¿por qué no haces bloques más grandes? Bueno, para equiparar a Visa, los bloques deberían ser de 8 gigabytes. Eso daría 400 terabytes de almacenamiento al año. Y solo en Visa, que es un mecanismo de pago. Si aspiramos a que Bitcoin cumpla todos los mecanismos de pago, sería incluso más. Eso llevaría a una centralización, porque claro, ¿quién puede almacenar tantos datos y procesarlo? Pues alguien que tenga mucha capacidad. Entonces eso llevaría a una centralización. Y ya hemos dicho antes, estadísticamente, probabilísticamente, matemáticamente, si alguien tiene el 51% como mínimo de todo el poder de cómputo, puede llegar a adelantarse en la generación de bloques, cambiar un bloque anterior, como habíamos visto, ir generando bloques y superar en altura el bloque, y entonces su cadena fraudulenta es la que se toma como buena. ¿Qué es pues eso? Entonces por eso no se puede llegar, y eso, bueno, Bitcoin Cash aumentó a 10 megas, fue una bifurcación. Ahora vamos a ver luego qué es
Bueno, vamos a ver ahora también el concepto de bifurcación, pero pues eso, con ese propósito. Pero claro, aquí está una lucha entre la descentralización y la seguridad y la escalabilidad. Es un tira floja. Entonces ahora ya se están buscando otras soluciones que son de capas que envuelven la blockchain, digamos, pero que no toca en este vídeo explicarlas porque es más complicado. Bueno, también se han hecho actualizaciones Segwit, Lightning Network, etcétera, pero no toca explicarlo en este vídeo. Ya lo veremos en otros. Que incluso pueden generar transacciones infinitas. ¿Qué más? Ah, sí. Claro, todo esto son unas normas, ¿no? Los protocolos en Internet no son más que normas. El software que tenemos, por ejemplo, el browser, nuestro navegador, el Chrome, no es más que un software que dice, bueno, yo me quiero comunicar con un servidor o con otra máquina en otro lado. Entonces yo tengo que comunicarme en un mismo lenguaje. Ahí si comunicas en ese mismo lenguaje se le llama protocolo, es unas normas de comunicaciones como nuestro idioma, ¿no? Y nos dice, pues bueno, ahora tienes que hablar tú, ahora yo, de tal manera nos entendemos. Eso es un protocolo. Entonces, cuando hablamos los nodos que guardan las bases de datos de blockchain, estamos hablando de wallets, que en inglés, o sea, traducidos serían las carteras, vamos, para guardar el dinero, pues igual a wallet, ¿no? Entonces, podemos hablar de wallets ligeras y completas, full nodes, full wallets. Entonces, lo que hace las wallets ligeras, tú puedes participar en el ecosistema de la blockchain, mandando y recibiendo transacciones, pero no minando. Porque dices, bueno, yo no quiero minar, no quiero almacenar tanta información, y luego hay otros que sí. Y a cambio, pues reciben los incentivos que hemos visto, las comisiones y demás. Este es los dos sistemas. Entonces, lo que es las wallets, tanto ligeras como pesadas, lo que hacen es hablar las mismas normas, es decir, el protocolo Bitcoin. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces hay gente que dice, bueno, este protocolo no es lo suficientemente seguro o eficiente o escalable, etcétera, ¿no? Entonces vamos a cambiar una de las normas, vamos a cambiar cómo hacemos otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que los softwares, en este caso las wallets, que tienen que interactuar en este ecosistema, pues tienen que cambiar su código para ajustarse a las nuevas normas. Hay wallets, personas al final detrás, o instituciones que dicen, bueno, pues las actualizo, los cambio, y entonces nada, pues siguen igual. Y hay otras que no. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos presentarnos en dos situaciones. Lo que se denomina una bifurcación suave, un soft fork, una bifurcación fuerte, un hard fork. Voy a hacer un inciso aquí. Como hemos dicho, cuando alguien mina, claro, no todo el mundo mina al mismo tiempo, o incluso intenta hacer fraudulentos, ¿no? Bloques fraudulentos. O simplemente no porque intenta hacer bloques fraudulentos, sino que al final es alguien el que tiene que minar primero. Entonces, se generan cadenas que luego se descartan. Entonces, esos bloques que no coinciden con el bloque más largo, por ejemplo, estos dos de aquí, no coinciden con estos. Imagínate que aquí hay otro tercero, que no lo vemos, pero aquí a la derecha veis otro tercero y este acaba aquí, ¿no? En el 5 y este, sin embargo, tiene el 6. Pues claro, cuando llega aquí, recibe este nodo de aquí, esta persona recibe esta cadena que tiene 6 bloques y él tiene 5, pues coge la de 6, la acepta. Y como estos dos son diferentes, los desechan. Estos se llaman bloques huérfanos. Por lo tanto, se están produciendo de forma natural, por el consenso del blockchain, bifurcaciones diariamente, a todas horas, pero se van desechando de forma natural. Lo que pasa es que cuando cambia el algoritmo, cambia el protocolo, las normas sobre las que nos asentamos, si se produce un soft fork, es decir, una bifurcación suave, es cuando bueno, se actualiza algo del protocolo, pero el minado, el consenso puede seguir siendo el mismo. Lo que pasa es que son funciones, digamos, extra
que los que no actualicen las wallets, los softwares, no van a poder beneficiarse. Es, por ejemplo, cuando tenemos pues una actualización de nuestro Windows, no sé, que incluye nuevas fuentes, por decir una tontería. Entonces, nosotros podemos seguir manejando nuestro Windows e incluso habiendo archivos de uno en el otro, ¿no? Indistintamente en las ambas versiones, pero nosotros no podremos utilizar las nuevas fuentes. Pues eso es una bifurcación suave. Y una bifurcación fuerte o hard fork es cuando es tan profundo el cambio que se produce en el protocolo que el software, si no actualiza, no puede seguir minando, digamos, en este sistema, ¿no? O sea, puede seguir minando en el viejo sistema, pero no en el nuevo sistema. Y entonces se van a generar bloques que van a ser diferentes. Entonces, imagínate que hay 10 personas con 10 nodos que están minando, entonces 5 no se actualizan y 5 se actualizan. Pues los que no se actualizan van a tener una versión de la blockchain bajo las normas antiguas y los que se actualizan van a tener una versión de la blockchain bajo las normas nuevas. Hay un bloque de ruptura, que es el bloque de actualización, que por ejemplo aquí podría ser el 4, y entonces pues a partir de aquí se mantiene la blockchain antigua con su nombre y tal, y luego se puede generar una blockchain nueva. Por ejemplo, esto pasó pero manteniendo los saldos, con lo cual se duplican los saldos. Tienes el mismo saldo en bitcoins antiguos que en bitcoins nuevos. Esto pasó con Bitcoin Cash, por ejemplo. Se aumentó el bloque a 10 megabytes, creo que era. Entonces, 10 megabytes, creo que me entra la duda ahora. Entonces, bueno, un aumento de la capacidad de las transacciones, pues, del almacenamiento, pues es un hard fork, es una actualización dura, fuerte, que requiere pues, una actualización del software, sí o sí. Entonces, hubo gente que no lo quiso porque no lo vio con buenos ojos y siguieron minando Bitcoin y el Bitcoin que conocemos hoy en día. Y luego, pues, hubo otros que se actualizaron, entonces se generó otra nueva versión que compiten entre ellos, ya no, las dos no se comunican, no compiten uno contra el otro, sino que ellos compiten en el Bitcoin antiguo y el tradicional, y otros compiten en Bitcoin Cash. Son dos competiciones ya diferentes. Eso sí, en el bloque de ruptura de actualización se duplican los saldos. Esto sigue con el saldo que había y estos pues se hace, digamos, un traspaso de saldos a la nueva. O sea, no es que haya un traspaso, sino que el último bloque sigue siendo, el saldo es el mismo. Y entonces empieza a ejecutarse también a partir de ahí. Espero que haya quedado claro. Y bueno, que veáis sobre todo las posibilidades que permite esto. Que permite muchísimas posibilidades. Y que os olvidéis por un momento de lo que es la especulación y os centréis en el conocimiento, en asimilar las revoluciones que supone esto. Pues nada más, yo creo que con esto, creo que tenía aquí algo apuntado, no sé si... a ver, tengo aquí otra página. Yo creo que no me he dejado nada, porque lo que son los sistemas, bueno, lo único que os voy a comentar ya para terminar, os lo prometo, es que aquí no aparece la blockchain de Bitcoin, como todas las blockchains en general, son pseudo-anónimas. Cuidado, porque esto es muy importante. He oído atacar mucho a la blockchain por decir que es anónima y tal. Bueno, son pseudo-anónimas. ¿Qué quiero decir? Todas las transacciones, todos tenemos las bases de datos, todos podemos hacer una rastreabilidad de los bitcoins
desde el enero de 2009 hasta la actualidad y sucesivamente en el futuro, porque esas bases de datos son públicas, no hay nada oculto. Sin embargo, los bitcoins no se asocian a un nombre y apellido. Yo no voy con un DNI y me hago de la red Bitcoin. No, yo lo que hago es descargarme la wallet, el programa, como me descargo el navegador, y entonces ya empiezo a interactuar. ¿Cómo puedo recibir bitcoins? Me los pueden dar, puedo hacer un trabajo y pagarme con bitcoins, puedo comprarlos, etcétera, ¿no? Entonces, sí que iba a decir. Sí, claro, que es un sistema pseudoanónimo, porque cuando yo me bajo ese programa, esa wallet, me da una dirección alfanumérica, es como un hash, y esa es mi dirección. Y yo cuando quiero que, por ejemplo, tú me mandes 3 bitcoins, lo que yo tengo que decirte es, mira, mándalos a esta dirección, es mi dirección pública. Pero no hay un registro que esa dirección pública me asocie a mí. Por eso es pseudoanónima, porque se conocen todos los movimientos, pero no se conoce, no hay un DNI, digamos, de quién está detrás de una dirección pública de Bitcoin. Por eso decimos que es pseudoanónima. Pero es fácil de romper el anonimato, ¿eh? O sea, basta con que te localicen una transacción para que luego vean todo lo que has hecho. Una vez que yo te tengo localizado, ya puedo ver todo lo que has hecho. Si yo consigo asociar por algún mecanismo, por espionaje, por lo que sea, yo consigo asociar una address de Bitcoin a una persona concreta, se me desvela todo lo que haga, porque ya puedo ver todas las transacciones vinculadas directamente a él. Sí es cierto que están surgiendo otras blockchains, bueno, Zcash, Verge, que incluso Ethereum quiere aplicar un sistema de anonimato, pero bueno, Zcash lo que hace es pues eso, ocultar ya incluso las addresses y así, pero no quiero meterme en eso. ¿Qué más? A ver, ya está. Yo con eso creo que ya se ha quedado todo claro. El próximo día ya veremos más conceptos y demás, pero un poco para que os quedase claro cómo funciona y las ventajas de Bitcoin. Nada, sé que ha sido un poco largo este vídeo, muchas gracias a todos y si tenéis alguna duda, alguna aportación, como siempre en los comentarios, no olvidéis registraros en mi canal, porque si os ha gustado este vídeo, porque va a haber mucho más de esto y yo sé que te va a gustar y tú y yo vamos a seguir aprendiendo, así que no te olvides, suscríbete a mi canal, dale like y comparte si te ha gustado este vídeo. Y como siempre, pues nada, nos vemos en la siguiente, no me faltéis. Muchas gracias.